Hola, bienvenidos a Dos Capricornios y un Libro. Yo soy Sergio. Yo soy Luisa y en el capítulo de hoy vamos a hablar sobre Ave sin nido de Clorinda Mato de Turner. El 11 de noviembre de 1852, en Cusco, nació Grimanesa Martina Mato Usandivares, o también conocida como Clorinda Mato de Turner, una vez casada, ¿no? Se casó bien joven, ¿no? A los 19 años, creo. Sí, se casó con... cierto, el 27 de julio de 1871, con un Sí, con... inglés, con John Ajá. Turner. Y bueno, es de ahí que Con tiene Joseph, el apellido. ¿no? ¿John Joseph? Bueno, yo Yo lo tengo que tengo es como Joseph John. Turner. Bueno, un inglés, digamos. Un inglés, con un inglés Ya. Turner. Ujú. Ya, y de él es que acoge el apellido. Pero hay como que un enredo, ¿no? En su nombre Ujú. antes de casada, porque se dice que hay algunas partidas de nacimiento de la autora que ya registran con Clorinda y en otros casos que luego de publicar algunos cuantos novelitas, algunos cuantos cuentos, pues también hay como un registro con su nombre anterior, entonces hay todo un misterio detrás. Pero incluso también con su apellido Mato, me parece. Porque también he encontrado Ajá, que cierto. incluso, bueno, hay también sus familiares, sus tíos, sus padres, todo. También algunos firmaban como Matos con S, uno como Mato con solo una T, entonces también había esas tipo de variedades, digamos, pero claro, supongo que también en la época era un poco más normal, ¿no? Si hasta el siglo XX, creo, bien entrado, hasta mitad del siglo XX, creo que todavía no había un registro tan, digamos, estricto de los nombres, pues en esa época mucho menos, ¿no? Pero sí, hay un poco de eso. Sí, bueno, su papá era Ramón Mato y Torres y su mamá Grimanesa Concepción Usandivares, ¿no? Ellos vivieron un tiempo en Ujú. Pauyo Chico. Creo que estuvo un tiempo ahí y luego se trasladó a la ciudad y de ahí también volvió. Ujú, me parece que sí. Y, y eso también es importante porque justamente crece, o bueno, nace en Cusco, como decías, en la hacienda Pauyo Chico, y es ahí justamente donde tiene el contacto inicial con estos, bueno, se les llama indígenas, ¿no? Quizás el término podría ser un poco problemático ahora, pero bueno, con los nativos de los Andes, ¿no? Y ahí fue que aprendió a también hablar quechua, ¿no? Entonces, Claro. también tenía cierto apego y cierto conocimiento de la cultura andina en ese Y sentido. bueno, si nos vamos un poquito más a la parte literaria de su vida, pues en 1876, pues ella, junto al apoyo de su esposo, pues crea un seminario literario, ¿no? Al cual se llama El Recreo, ¿no? Ujú. Y luego, Sí, incluso ¿no? ahí llega, Sí. perdón, y llega ahí a publicar a Ricardo Palma también. O sea, sí es bastante importante ese seminario, ese periódico. Sí, y ya en 1884, cuando ya se muda a Arequipa, pues ella es la jefa de redacción del periódico La Bolsa, ¿no? Entonces ya comienza a embarcar su vida como escritora, ¿no? Ujú. Sí, siempre se ha movido en estos círculos culturales, digamos, con escritores, filósofos, ¿no? Justamente tenía cierto, digamos, apego con Ricardo Palma, ¿no? Porque, bueno, como decía, llegó a publicar Ricardo Palma en el periódico El Recreo, pero también Ricardo Palma la apoya frente a la censura eclesiástica, ¿no? Porque, bueno, quizás ya veremos en un rato, pero sí, Clorinda Mato fue básicamente ah, quería ser cancelada, digamos, por la Iglesia Católica, ¿no? Porque justamente, si es que han podido leer un poquito a Vecinido, ahorita vamos a llegar y dar el resumen, pero hay algunas cuestiones que se mencionan sobre el catolicismo, sobre los curas, que pues no eran del agrado, ¿no? Justamente de ese grupo. Entonces hay bastante, ah, digamos, tensión, ¿no? Y cierto afán contra Clorinda Mato, ¿no? Y bueno, como decía, Palma la apoya y también Palma llega a escribir el prólogo de las tradiciones cusqueñas que saca Clorinda Mato, que obviamente lo saca
basándose en el trabajo que había hecho Ricardo Palma, ¿no? Con las tradiciones peruanas, ¿no? Entonces sí es bastante interesante esa relación, ese vínculo que tenían con, bueno, a Clorinda Mato con Ricardo Palma. Aunque también tiene, creo que llega a tener un vínculo la Clorinda Mato con González Prada también, ¿no? Al menos inicialmente. Sí, eso también lo he podido corroborar cuando ya, bueno, creo que más adelante podemos hablar un poquito más de esa relación, porque tiene que ver con justo el debate que vamos a hacer ahorita sobre indigenismo e indianismo. Entonces, sí. Bueno, continuando un poco con la biografía de la autora. Así es, Juan. Para no saltarnos, porque nos gusta saltarnos a veces. ¿Qué más tienes? Sí, tenemos mucho que decir y muy poco tiempo. Bueno, en 1889 se publicó Aves sin nido. Y bueno, como tú ya habías comentado, como que genera un revuelo también la publicación de este cuento. Y también sucede la guerra con Chile, la guerra del Pacífico. Bueno, sí, por ahí, ¿no? Justamente es el contexto en el que está, el que escribe, al menos esa novela, Mato de Turner. Y también fallece su esposo, ¿no? Porque él también participa en ese conflicto. ¿Sí? ¿Ah, sí? Uy. Sí. Esa Luisa tiene los datos ahí. Ya, está bien. Ah, curioso, no, eso no sabía. Y claro, y por ejemplo, algo que también quería mencionar, me parece, es que, bueno, por ejemplo, ella también, hablando de política, ¿no? Ya que has mencionado la guerra con Chile, por ejemplo, después de la guerra con Chile, pues aparecen estos, digamos, caudillos y también presidentes que, bueno, creo que siempre nos ha perseguido este hecho de tener presidentes que luego que son bastante controversiales, luego salen y entra otro, ¿no? Y hay una lucha constante por el poder, ¿no? Y también hay una guerra civil entre Cáceres y Piérola, ¿no? Y ella tiene amistad con Cáceres, con Andrés Sabino Cáceres, incluso lo llega a apoyar, ¿no? Es en sus periódicos, en donde sea que escribe, es bastante abierta en cuestión de política. Pero cuando este presidente abandona el cargo y abandona el país, Mato también tiene que hacer lo mismo, ¿no? Y bueno, al punto que pues termina en el exilio, ¿no? Primero me parece, si mal no recuerdo, que se va a Chile, pero termina luego en Argentina, ¿no? Y ahí es donde finalmente fallece, ¿no? El 25 de octubre de 1909. Sí, fallece justo en Buenos Aires de pulmonía. Y ya en 1924 el presidente Augusto Leguía repatria sus restos. Bueno, la obra nos sitúa en Quillak, ¿no? Quillak es un pueblo, o bueno, un pueblito ficcional en el interior del país. O sea, básicamente, Quillak no existe, ¿no? Pero es un pueblito ficcional. Y los Marín, Fernando Marín y Lucía Marín, son una pareja de esposos que recién llegan a vivir en esa zona. Y es que, bueno, viviendo en dicho pueblo, ellos serán testigos de los abusos a los que son sometidos los indios por parte de las autoridades, tanto eclesiásticas como civiles, ¿no? Ahí se encuentra el cura como autoridad eclesiástica y el gobernador como entidad o autoridad civil. Y bueno, ellos se indignan de esta situación, y en uno de esos momentos, un día, digamos, como siempre, ¿no? Siempre hay un día que inicia toda historia. Un día una pareja una pareja indígena va a la casa de los Marín y les piden ayuda. Y tanto Lucía como Fernando hacen todo lo posible para detener estos abusos, ¿no? Para apoyar a esta pareja de indios, digamos. Y bueno, este apoyo que los Marín quieren brindar a los indígenas les granjea cierto, no solo resentimiento, sino también, digamos, no es resentimiento la palabra, sino básicamente les granjea ciertas enemistades justamente con las autoridades, ¿no? Entonces las autoridades quieren
hacer lo posible para sacarlos de Kiyak, ¿no? No los quieren ni ver, ¿no? Entonces, a tal punto que las autoridades, o sea, el cura y el gobernador, elaboran un plan. Y ese plan es básicamente eliminarlos, ¿no? Y bueno, no voy a dar tantos detalles, pero la cosa es que no lo logran. Pero en este atentado, los que sí los que sí fallecen, los que sí pierden la vida, son precisamente la pareja de indios o la pareja indígena que había ido a pedir ayuda a los marín, ¿no? Y esta pareja tenía 2 hijas. Y estas 2 hijas pues son adoptadas por el matrimonio Marín. Por tanto, por Lucía y Fernando Marín, ¿no? Bueno, ese es un poco, bueno, digamos la primera parte. También tenemos, por ejemplo, que el gobernador, uno de quienes estaba detrás de este atentado contra la familia Marín, justamente este tiene un hijo que se llama Manuel. Y Manuel ya intuye, ya sabe que su padre podría haber estado involucrado en el atentado contra esta pareja de recién llegados. Y si está involucrado, también está involucrado en la muerte, tanto de la pareja indígena que acabo de mencionar, ¿no? Cuyos nombres son en realidad Juan Yupanqui y Marcela, me parece, ¿no? Y entonces, bueno, Manuel investiga más a fondo y en esa investigación entabla amistad con Lucía y Fernando, y así es como Manuel conoce a la ahijada de estos, ¿no? O la hija adoptiva de los Marín, que es Margarita. Margarita, bueno, recordando inicialmente, es en realidad la hija de estos padres indígenas, ¿no? Y bueno, pues Manuel se enamora de Margarita, pero este amor resulta un tanto imposible, tiene algunas trabas, porque, bueno, ya veremos qué es lo que sucede, quizás después, para no dar muchos spoilers en este resumen, pero básicamente resulta un amor que no puede ser, ¿no? Y eso es más o menos el resumen de la obra, lo que sucede. Espero haberme dejado entender, no haberme enredado mucho, pero ese me parece que es como que el key del asunto. Ahora sí vamos a pasar al primer análisis de esta obra, y es hablar sobre indigenismo e indianismo. Uh-huh. Y bueno, yo quisiera empezar comentando de qué se entiende por indigenismo, ¿no? Porque justo también fue una discusión que Sergio y yo tuvimos en su momento antes de grabar este episodio, porque de cierta manera el proemio, que es la parte inicial de la obra, ¿no? Porque esta obra tiene, ¿no?, esta estructura que ya la conocemos, ya hemos visto en otras lecturas, ¿no?, anteriores, ¿no? Bueno, una que se asemeje de alguna manera, porque contiene un proemio, sería la de el Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Claro, y entonces es de prólogo, ¿no? Sí. Como que se le dice al lector, digamos, claro, el autor al lector directamente. Ajá, exacto, es lo que te dice el autor al lector sobre su obra, ¿no? Sobre lo que está escribiendo. Y en este caso, pues, en este apartado, en el proemio, sucede que Clorinda Matos nos está comentando, ¿no? De que ella conoce, ¿no? Conoce a estas personas, ¿no? Porque, bueno, ya hemos hablado en la biografía, ella nació en el Cusco, creció un tiempo en el Cusco. En una hacienda. ¿No? En una hacienda, ¿no? Contacto, claro, entonces hablaba quechua, sabe quechua, y entonces parte de este cuento, ¿no? De esta historia, tiene el reflejo, ¿no? Como dicen, ¿no?, en su momento, fotografía, ¿no? Es la fotografía de este contexto, ¿no? De esta realidad. Y su intención más que todo es revelarla, ¿no? Revelar esta situación, ¿no? Y entonces, ¿cómo esto se relaciona con la idea del indigenismo, ¿no? La propuesta literaria de ese entonces, y es la forma
en cómo reivindicar, ¿no?, la figura, la representación del indígena, ¿no? Entonces, tengo una lectura que ya le voy a decir a Sergio que lo suba para en la parte de los de la información de, sí, de la de interés información. quizás. Sí, es de Petra Iraires Cruz Leal, ¿no?, que habla sobre el diluido indigenismo de Abesinido, ¿no? Y entonces ella comenta, ¿no?, que hay como 3 criterios como para analizar si esta obra, Abesinido, es o no indigenista, ¿no? Y es pues la idea de la reivindicación indígena y la suerte de actitud, ¿no?, o propuesta de la misma autora sobre esta obra. Entonces la cuestión es que el indigenismo es una propuesta que busca reivindicar la figura, la representación del indio, ¿no? Y en este caso, en esta obra de Abesinido, pues tenemos a 2 matrimonios, ¿no? Los matrimonios de los Marín, como comentaba Sergio hace rato en el resumen, y el matrimonio indígena que estaba por Yupanqui, ¿no? Juan Yupanqui y Marcela, ¿no? Y bueno, la cuestión es que este matrimonio, que estaba como que en desventaja, acude siempre a los Marín para hacer de cierta manera hay una función paternalista, ¿no?, de buscar la ayuda, ¿no? Y que es algo que es muy representativo en el indigenismo, ¿no? Porque sabemos que la representación del indio usualmente es la de desfavorecidos, ¿no?, socialmente, y que siempre están como que a la merced de los más grandes. Y en este caso, pues la estructura de esta obra, tenemos a la iglesia, ¿no?, y tenemos al Estado en dos momentos, ¿no? Tenemos al gobernador y también tenemos al juez, ¿no? Tenemos como esta triada que menciona justo también la autora de este artículo crítico. Entonces, eso también convierte la realidad, ¿no? Representa la figura, ¿no?, la estructura en la que estaba sumergida el indio, ¿no? En este caso, Marcela y Juan Yupanqui, ¿no? Claro, sí. Bueno, en realidad yo sí tengo ciertas reservas en considerarla como indigenista, la novela, porque o sea, me parece un tanto... A ver, ¿cómo explicarlo? O sea, los personajes, por ejemplo, ¿no? Principalmente los... Bueno, tenemos los Marín y también las autoridades, los propios indígenas, como tú decías, Juan Yupanqui, Marcelo Yupanqui, ¿no? Me parecen un tanto planos, ¿no? Como que bien unidimensionales, ¿no? O sea, como decía, los buenos son bien buenos, no tienen ninguna falla básicamente. Los malos son bien malos, no tienen ninguna falla. Y los indígenas están como que en el medio, en una suerte de limbo, pero precisamente están ahí porque están en una suerte de nivel inferior, una jerarquía inferior. Pero de todas maneras eso no les quita su nobleza, ¿no? O sea, los indios finalmente también son buenos, solo que se encuentran en un contexto que les ha jugado en contra, ¿no? Pero yo también siento que en el indigenismo, por ejemplo, lo más importante, ¿no? Y eso también bueno, este es un detalle también bastante curioso porque, bueno, para mí lo más importante sería justamente darle o resaltar la figura del indio, ¿no? Y esto, como decía, es importante porque también, incluso José Carlos Mariátegui, cuando hace cuando empieza a comentar del indigenismo, él sostiene que el indigenismo para él empieza desde López Albújar con Cuentos Andinos. O sea, no hace mención siquiera de Clorinda Mato y de Aves sin nido, ¿no? Y bueno, también he encontrado autores que se preguntan, ok, ¿por qué? ¿No? Pero es que, y bueno, una suerte de respuesta, o una respuesta, ¿no?, a la que llegan es porque Mariátegui quizás creía que el indigenismo justamente, ¿no?, daba el foco central al indio, mientras que hay otro término, ¿no?, que es el indianismo, que lo propuso, a ver, permíteme, lo propuso una
argentina. A ver, creo que tengo el nombre por acá. Bueno, ya la verdad. Bueno, pero una académica argentina, a ver si lo encuentro, se los digo. Ya, pero ella propone el término indianismo, ¿no? Indianismo justamente para hacer esta distinción entre indigenismo e indianismo. El indianismo, más o menos las características asociadas al indianismo sería justamente que hay una presencia del indio, ¿no? Una presencia del indígena, pero no termina de ser el foco de atención, sino que se le menciona simplemente como una suerte de, o se resalta simplemente su exotismo, ¿no? Su peculiaridad, digamos, ¿no? En un ambiente que, o sea, puede simplemente resaltar como una persona que irrumpe, ¿no? Que tiene cierta peculiaridad, tiene cierto toque especial, pero ahí nomás queda, ¿no? No se profundiza, no se va más allá, ¿no? Y me parece que esto sucede también en Aves sin Nido. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la idea principal, ¿no? O sea, al inicio me parece que sí va bien por ahí, ¿no? En el proemio ella dice que justamente quiere, bueno, justamente dar visibilidad a los indígenas, ¿no? Que están sufriendo, etcétera, etcétera. Pero la novela termina siendo una novela romántica, ¿no? Una novela amorosa, ¿no? Casi sentimental, ¿no? Donde, si bien al inicio el principal problema era quizás estos abusos contra los indígenas, pero después se va, digamos, tergiversando y termina siendo una novela en que nos cuenta una relación amorosa que no va a poder llegar a ser, ¿no? O sea, luego el punto principal es la relación amorosa entre Manuel y Margarita, ¿no? Que, bueno, acabo de soldar el spoiler que me cuidé de no decir en el resumen, ¿no? Pero que básicamente son hermanos. Ambos son hijos de el cura, ¿no? Un cura que había metido tanto con la indígena, con la india Marcela, y con doña Petronila, la madre de Manuel, ¿no? Entonces, si terminamos en ese punto, o sea, yo digo, en realidad lo indígena ha quedado relegado un poco, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo lo veo como que no termina de ser indigenista, o por eso al menos mis dudas, ¿no? Me rehúso un poquito, ¿no? O sea, no le pondría esa categoría o esa etiqueta a la novela de indigenista tan fácilmente, por lo menos, ¿no? Ya. No, es que yo estaba pensando en lo que te había mencionado anteriormente, ¿no? Y también González Prada, que también tiene una propuesta de indigenista, que es lo que Clorinda un poco estaba tomando de él, y por ello es que ella estructura en la obra estas tres esa triada, digamos. tres poderes que tres autoridades, tres poderes que se estaban mostrando, ¿no? Dentro de la obra, que es también parte de la realidad del indígena, ¿no? En ese entonces, ¿no? Que nunca puede estar libre, nunca puede ser un agente, ¿no? Nunca puede estar haciendo cosas en su libre albedrío, porque estaba en dominación de estos tres poderes, ¿no? Que es la iglesia, el eclesiástico, el cura, que también en la obra se cuestiona, ¿no? La misma esposa de Marín pues comienza a cuestionarse, qué raro que este cura, que parece que nunca ha llevado un curso de teología o de latín, esté al mando, ¿no? Entonces, claro. Entonces ya vemos esta representación de la iglesia media corrupta, ¿no? Que no tiene como que las características o el poder hegemónico, ¿no? Que se tiene de la iglesia, un poco más de personas más estrictas, más abocadas a Dios y todo ello. Y en este caso tenemos un cura que no pasa nada, ¿no? Que
nos trae mala espina, ¿no? Ujú. Y luego está el gobernador que quiere también sacar provecho de la situación, ¿no? Que se une a la iglesia, ¿no? Claro. Y que también quiere seguir recibiendo, ¿no? Los pagos, ¿no? Porque lo que hacían estos poderes es recibir los pagos de los indígenas porque de ello vivían, Ujú. Claro. de ello vivían, de cobrarles de todos, ¿no? O sea, la razón por la que los Yupanqui estaban así hasta el cuello con la iglesia era porque se había muerto la mamá y le debían al cura el sepelio. Y entonces los marines van a la iglesia, van también al gobernador y dicen, por favor, ya no les cobren, ¿no? No tienen con qué pagar. Y más aún porque han ido a pedirles y se han llevado sus cosechas, ¿no? Se han llevado lo que han sembrado y entonces ya está, ¿no? Ya está cobrado. Claro. Y igual, no, Ujú. ¿no? Y entre ellos, junto también con el juez, como que se burlan, ¿no? Tratan de conciliar algo, ¿no? Entonces lo que hacemos es desaparecerlos. Desaparecer a estas personas que son como que interceden, ¿no? Por los indios. Porque no tenían voz ni voto, ¿no? No podían ir a quejarse. Justo cuando ya Marcela tenía el dinero para pagarles, le pide el vuelto al cura y el cura no se los da, le dice no. Claro. Y entonces ahí es donde estamos viendo que la representación indígena que está proponiendo Clorinda es esa, es la de no pueden tener más agencia porque no se los permite, la estructura no se los permite. Bueno, también podría ser, ¿no?, una manera de ver. Y bueno, entre lo que dices, también creo que tratar varias cosas, ¿no? Pero por ejemplo, claro, también mencionaste la representación del cura, ¿no? Que justamente también el narrador o narradora también, porque a veces me da Claro. esa sensación de que podría ser una narradora más que un narrador. No sé, incluso al leer un artículo de Susana Rice, también ella habla de narradora, ¿no? Bueno, ella lo escribió, no sé si lo escribió no, es una traducción, pero lo escribí en inglés, lo leí en inglés, perdón, y ahí decía woman narrator, y yo dije, o sea, como que ella también piensa que podría ser una perspectiva femenina, por lo menos. Uh-huh. Claro, ¿no? Entonces estaríamos también cuestionando si quizás Clorinda por ahí se está metiendo, ¿no? Como narradora, se está filtrando ahí. Bueno, eso me parece que, de hecho, no sé si Clorinda, pero al menos su perspectiva, su mentalidad, sí está filtrada completamente ahí, ¿no? Y bueno, volviendo al punto que quería, ¿no? Claro, no solo era el cura, sino también el Sebastián Pancorbo, que es el gobernador, ¿no? El gobernador también está representado de cierta manera, ¿no? Y esa manera obviamente no es favorable para él, ¿no? Es quizás un poco descuidado, ¿no? Y también tiene este estribillo que suele repetir, ¿no? Bueno, más que estribillo, una muletilla, ¿no? Francamente, ¿no? Francamente, ¿no? Y eso parece, y como lo repite cada rato, es justamente quizás una muestra de su poca, no sé, su poca facilidad de palabra, casi como yo que ahorita me trabajo, ¿no? ¿No? Entonces, y me parece que eso justamente lo hace adrede, obviamente porque, Clorinda Mato digo, porque también quiere mostrar la poca educación que ha recibido. Creo que menciona que Sebastián Pancorbo solo ha ido a la escuela, creo que ya no recuerdo exactamente, pero si mal no recuerdo, tan solo acabó la primaria, me parece, o algo así, ¿no? Entonces no está lo suficientemente preparado como para ejercer ese cargo, o sea, ni él ni el cura, ¿no? Entonces ya tenemos una doble crítica a las autoridades ahí, ¿no? Y claro, también mencionabas esas deudas que tenían, ¿no? Pero no solo se endeudan en el sepelio, sino también se endeudan desde antes, ¿no? Porque era justamente el sistema en que, cómo funcionaba ahí, ¿no? Hacían básicamente las autoridades hacían de los indígenas deudores forzosos, ¿no? ¿Y cómo lo hacían? Básicamente iban a las casas, ¿no? Y creo que incluso les dejaban, ¿no? Como de una vez, ¿no? No me importa si me aceptas o no, te dejo como que una cierta determinada cantidad de dinero como para que me lo vayas pagando de a pocos en el futuro, ¿no? Algo así me parece que era la figura. Hacían el gota a gota. Claro, ¿no? Entonces, o sea, vemos eso y también
Hoy quería mencionar otro detalle de... ya recordé. Claro, mencionaste justamente esa idea de que los indígenas no... O sea, no se les permite tener cierta agencia, ¿no? Justamente por la estructura en la que están. Y... O sea, y tiene... Claro, puede ser, pero al mismo tiempo me parece que justamente... Y volviendo a quizás un poco al tema del indigenismo, ¿no? A nuestra discusión previa. Aquí me parece que es muy... O sea, pero ya muy, muy paternalista esto de los marín como los salvadores, ¿no? De los indígenas, ¿no? Y además también recuerda que está la muerte de los padres indígenas, de los verdaderos padres, ¿no? Entonces, también recurriendo un poco a la idea de Dori Summer, que es una autora bastante conocida en cuestiones del siglo XIX, para entender un poco la literatura del siglo XIX, se debe tener en cuenta que, al menos literatura latinoamericana, se tiene que tener en cuenta que es un periodo post-independencia, ¿no? Usualmente la mayoría de países se independizó en los años 20. Tras la independencia, justamente, se expulsa todo lo español, pero los países quedan en la nada, ¿no? O sea, quieren, ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo construimos esta nación, valga la redundancia, naciente, ¿no? Entonces, precisamente ahí, ¿no? Es que todas las personas, incluidos los intelectuales, los escritores, es que quieren encontrar un lugar, quieren encontrar su rol, ¿no? En la sociedad. Y ahí es que entra a tallar justamente la escritura, las novelas, ¿no? Eso, mencionaba las ficciones fundacionales, ¿no? Ese es el término que introduce Dori Summer, ¿no? Ficciones fundacionales. ¿Por qué? Porque a través de la literatura, a través de los escritos, a través de las ficciones, se quería promover o proponer justamente un proyecto de nación, ¿no? Y si leemos Ave sin nido a través de estos lentes, digamos, podríamos captar más o menos una idea, un tanto quizás ahora controversial, ¿no? Pero para ese tiempo era común, ¿no? Que, como decía, ¿no? Principalmente los marín son la clase que se encontraba ya casi ni en ascenso. Creo que en esa época ya la clase burguesa pues tenía ya bastante poder, ¿no? Entonces, pero no solo la clase burguesa, sino también su mentalidad, ¿no? La mentalidad de la clase burguesa era justamente la liberal, ¿no? Entonces, básicamente lo que parece proponer es que, esta es el paradigma, ¿no? De sociedad, ¿no? En cuestión de mentalidad, ¿no? Una sociedad, una nación debería seguir los parámetros burgueses, los parámetros liberales, ¿no? Pero, ¿qué sucede con el indígena? El indígena, al parecer, no tendría cabida en esa sociedad, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¡Cuic! ¿No? Pero lo interesante es, ahora, ¿qué sucede con los hijos, en este caso las hijas de esa pareja indígena, ¿no? Si te das cuenta, Margarita, Rosalía creo que es la menor de las dos, queda un poco relegada. Aunque eso también es interesante, ¿no? ¿Por qué queda relegada Rosalía? Rosalía parece que sí es hija legítima de ambos, en el sentido de ambos padres, de Juan Yupanqui y de Marcela Yupanqui. Sin embargo, Margarita es la hija de Marcela con el cura. Entonces ella es mestiza, básicamente. Y se resalta su belleza, ¿no? Su belleza mestiza, en un punto incluso la narradora o el narrador, no sé, ya, digamos la voz narrativa, ya más general, llega a mencionar que Fernando, al verla, también hasta cierto punto entiende por qué, como que, por decirlo en palabras así vanas, ¿no? Porque algunas personas podrían sentirse atraídas, digamos, por una persona como Margarita, ¿no?
Entonces ahí también es... o sea, creo que te puedes poner a pensar, ¿no? Porque para Margarita también es bastante fácil, entre comillas, digamos, adaptarse a la forma de vida de los Marín, ¿no? O sea, pasa a ser casi una señorita, ¿no? O sea, poniéndolo así, ¿no? Y entonces también hay que analizar un poco eso, ¿no? O sea, parece que, porque también es a Margarita quien se le enseña a leer, se le enseña a escribir. También la educación va a ser bastante importante para Clorinda Matto de Turner, ¿no? Tanto en la novela se puede ver como en su biología, digamos, ¿no? Porque para ella la educación va a ser la única manera en la que se podría superar estas dificultades, por estos obstáculos que presenta la sociedad en ese momento, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa? Pero claro, una educación, o sea, también habría que complejizar o sea, ¿qué se refiere con educación, no? Educación en realidad burguesa, educación liberal que homogenice a la sociedad, incluso a los indígenas, ¿no? Entonces, bueno, quizás también por esto que estoy diciendo. Que los desconstruyan, dices. Claro, o bueno, bueno, quizás, no sé, no termino claro, pero sí, básicamente cambiarles sus mentalidades, ¿no? Entonces, eso también puede ser, claro, como digo, ahora pues es un poco, como decías, paternalista, no es una perspectiva, digamos, tan positiva, pero en ese momento pues era la norma, ¿no? Y claro, también se puede resaltar eso, por lo menos, ¿no? Si en mi particular punto de vista no me parece indigenista, pero sí, obviamente hay que aceptar que me parece que es la primera novela que al menos representa los abusos que los indígenas estaban sufriendo en ese momento, ¿no? Entonces, eso sí, no hay duda, ¿no? Pero que dé el paso de mostrar como que el indigenismo o al indígena como un ser, un personaje, digamos, no plano, sino pues complejo, así, me parece que ya un poco ahí entra un poquito en conflicto. Me ha gustado tu intervención. Y justo voy a rescatar unas cositas, ¿no? Porque cuando estás hablando sobre el proyecto Nación, sobre esta forma liberal, ¿no? Liberal que representan los Marín, pues yo estaba pensando, ¿sabes en qué? Estaba pensando también en cómo es que estos tres poderes que estábamos mencionando, ¿no? El cura, el gobernador y los jueces, ¿no? Estaban pensando en los Marín, su forma de vida, su forma de querer dar la cara por los Yupanqui, se muestra como si fuesen extranjeros, ¿no? Como si no fuesen, no formaran parte de la comunidad, si fuesen de otro lado, ¿no? Entonces siempre hacen el comentario justo cuando están como que confabulando ya el robo, ¿no? Y el atentado de los Marín, pues comienzan a decir, no, hay que deshacernos de esos extranjeros que quieren venir a corromper la estructura, la tradición. Y por otro lado también está lo de la educación, ¿no? Justo yo mencioné y tú mencionaste lo de la poca educación que representan tanto el cura como el gobernador, y que eso mismo también sea la solución o esa forma que tienen en este caso que tiene Margarita, ¿no? Margarita para que pueda entrar en esta nueva forma, ¿no? Dentro de los burgueses, ¿no? Ser educada, ¿no? Saber leer, escribir, aparte de su condición de no ser de ser mestiza, ¿no? Claro, ¿no? Y bueno, en realidad eso también se podría aplicar porque no sé si, me parece que es la secuela, ¿no? De Aves sin Nido, que es Herencia, la novela. Ahí aparecen los Marín, aparece Margarita y Rosalía desapareció, ¿no? Entonces también podría verse, oye, pero ¿qué sucede con este hijo o estos indígenas, básicamente, ¿no? Ella era propiamente indígena. ¿Qué sucede? Ni se le menciona, ¿no? Entonces, bueno, ahí también se le podría
no sé si cuestionar o al menos averiguar, ¿no? Investigar un poco qué piensa Clorinda sobre eso. Y bueno, como para ir como que cerrando, o ir también comentando algunas cositas que hemos visto en la obra, pues la representación del indio, ¿no? Hemos hablado sobre la idea de la reivindicación, ¿no? Como propuesta del indigenismo. Y por otro lado también podríamos verlo desde el lado lingüístico, ¿no? De la representación lingüística que se ve en la obra, ¿no? Porque ya hemos mencionado, Clorinda Matos de Turner sí sabía quechua, se ha convivido con la comunidad y bueno, en esta obra tenemos a los yupanqui que hacen, ¿no? Alusión a estos léxicos, a estas palabras, ¿no? Y a estas formas, ¿no? Que de cierta manera podemos decir como español andino, ¿no? O si no, también podemos decir algunas palabras quechua, ¿no? Como quechua hablante, ¿no? Claro. Entonces tenemos como el niña y como el tata, y, ¿no? Donde sí. que estamos usando estas formas del español, combinándolos con algunos sufijos del quechua, ¿no? Que demuestran, ¿no? Nombres, ¿no? Nombres para el papá, para la hermana, ¿no? O como formas también de trato cordial, de trato más ameno, ¿no? Con una persona, ¿no? Y también está el cha, el sufijo cha, ya, para señoracha. Ya, este sufijo es muy clave, yo creo. Este sería como el diminutivo, ¿no? El diminutivo en español como ito, ita, ¿no? Pero en este caso, en el quechua, ese sufijo cha lo que hace es expresa afecto, cariño. Y en este caso, Marcela lo usa usualmente para mencionar a la esposa, ¿no? Del matrimonio Marín, creo que se llamaba Lucía, si no me equivoco. Ajá, sí. Ya. Entonces le decía señoracha, pero lo decía con afecto, le estaba diciendo, porque estaba siendo agradecida y estaba también mencionándole su situación. Entonces creo que ahí en esas expresiones hay mucho de esas formas de tratos que tienen la comunidad, ¿no? Y en este caso la representación indígena con los yupanqui. También hay otras palabras que están relacionadas a la cultura, ¿no? Como el yipya, ¿no? Y otras semejantes, ¿no? Que tienen que ver con las labores que hacían, las tradiciones que tenían, ¿no? Dentro de su cosmovisión y de su vida, ¿no? Dentro de la historia, ¿no? También estaba esta cosa de las mitas, ¿no? Que qué fuerte, ¿no? Y justo la primera parte, ¿no? Cuando Marcela se le acerca a Lucía y le comenta, ¿no? Mire, si mi esposo no paga, yo voy a tener que dejar a mis hijitas solitas y tengo que ir como mita, ¿no? Entonces, ¿qué implicaba ser mita en esa estructura social que nos propone Avecinido? Pues implicaba estar a la merced del cura. Estar a la merced del cura implicaba ser ultrajada. Y la mención de Marcela era textualmente, ¿no? Todas salen cabeza abajo. Claro, mirando al suelo creo que era, ¿no? Sí, mirando al suelo. Sí. Entonces es terrible, es terrible. Sí, sobre lo que comentas también hay varias cosas, ¿no? Que por ejemplo esta es una idea que se me había... bueno, que quería mencionar, pero luego se me pasó, ¿no? Pero es que también, por ejemplo, también mencionaste, bueno, antes ya el proemio, ¿no? Y lo que dice Clorinda, ¿no? Entonces, y ya que también mencionaste por ahí a Garcilaso, también, ¿no? Me puedo mencionar como que un pequeño paralelo con Garcilaso, porque justamente siento que puede, en el proemio, la Mato de Turner se atribuye cierta autoridad. ¿Por qué? Porque ella ha vivido en la hacienda, ha convivido con justamente quechua hablantes indígenas, ¿no? Ella también sabe quechua, entonces se siente hasta cierto punto cercana, ¿no? Por algo dice, yo, ¿cómo dice? Yo amo a los indios con... amo con amor de ternura a la raza indígena, dice, ¿no? Esas son sus palabras. Amo con amor de ternura a la raza indígena. Por lo mismo que he observado de cerca sus costumbres, ¿no? Encantadoras por su sencillez y la abyección a que se someten esa raza a aquellos mandones de Villorrio, que si varían de nombre no degeneran siquiera del epíteto de tiranos, ¿no? O sea, bueno, básicamente está diciendo que está culpando a los
a las autoridades por la condición de, bueno, de abusos que están viviendo los indígenas, ¿no? Entonces, claro, por ese lado no simplemente quería hacer ese paralelismo, ¿no? Y también quería mencionar el tema, o bueno, quizás retomar un poco el tema de la educación como tema importante, pero a raíz de lo que tú mencionaste, con eso último, que con el ultraje de la que son víctimas las mujeres, ¿no? Porque tenemos el caso, bueno, yo me enfoco en dos personajes, o bueno, quizás en tres, ¿no? Primero es Marcela Petronila, ¿no? Doña Petronila, y también está Lucía, ¿no? Pero, ok, tenemos que Doña Petronila fue ultrajada, ¿no? Por el cura, aunque también un artículo que leí por ahí no está seguro si fue ultrajada o seducida por el cura, lo cual es un poco distinto, ¿no? Tiene un matiz distinto. Pero bueno, de todas maneras, digamos que el cura, como autoridad, como figura de poder, de todas maneras ha habido cierto abuso de poder, digamos, ¿no? Con Doña Petronila. Y bueno, pues Marcela sí fue ultrajada, ¿no? Entonces sí está claramente, ¿no? Y claro, pero uno también se podría poner a pensar, ¿no? Ok, hasta cierto punto, con Marcela se puede entender porque, o sea, los indígenas en realidad están en un nivel inferior, ¿no? O sea, en esta estructura, pues, social, ¿no? Estas jerarquías sociales que nos propone la novela. Entonces es un poco más fácil, digamos, entender cómo se ha podido dar ese abuso con Marcela. Pero Doña Petronila, con ella es un poquito más complicado, porque ella es, o sea, no parece ser una como que indígena, parece que es una, bueno, si le dicen doña es porque algún cierta autoridad, digamos, cierto prestigio social, por lo menos un poco más que los indígenas tiene, ¿no? Entonces, ¿cómo ha podido pasar eso, no? Entonces, bueno, también una cuestión puede ser que en realidad las como que víctimas no son solo los indígenas, sino también las mujeres, ¿no? ¿Por qué? Porque en ambos casos, cuando se describe a Pancorbo, a Sebastián Pancorbo, el gobernador, y se describe al cura, se menciona que ambos tienen o no pueden controlar sus impulsos con las mujeres, ¿no? Entonces está ese detalle, pero también está el detalle de la educación, porque tenemos a Doña Petronila, a Marcela, y en contraposición tenemos a Lucía, que también es Doña Lucía, ¿no? Pero con Lucía no sucede absolutamente nada, ¿no? ¿Y por qué? Y aquí entra a tallar, quizás, justamente el tema de la educación. ¿Qué es lo que tienen en común Petronila y Marcela? Su falta de educación. ¿Qué es lo que Lucía tiene, a comparación de ellas? Educación, ¿no? Entonces por ahí podría ser que justamente eso le haya podido servir como cierta defensa, ¿no? A Lucía, ¿no? Para que ni el cura ni el gobernador intenten hacer algo con ella, ¿no? Porque también tenemos la escena en la que ella cita a ambas autoridades para conversar y pedirles que por favor ya paren o deténganse de cobrarles en este caso a Marcela y a Juan, ¿no? ¿Y dónde lo hace? En su casa, ¿no? Entonces tenemos a una mujer con dos hombres, estos dos hombres siendo tal cual los describen, y no sucede nada, ¿no? Entonces tenemos entonces hay algo acá, ¿no? Que Lucía tiene algo que quizás las otras no tienen, ¿no? Y yo podría asociarlo con eso, ¿no? Quizás justamente es la educación que le sirve como herramienta, ¿no? Para defenderse. Una herramienta de poder sobre ellos. Claro. También podríamos discutir los personajes femeninos, ¿no? O sea, ¿qué tanta agencia tienen ellos? Por ejemplo, tenemos, o sea, bajo las perspectivas o bajo las ideas burguesas de ese momento, creo que ya muchos estamos familiarizados con esta idea del ángel del hogar de la mujer, ¿no? Entonces, el ideal de mujer era justamente ¿no? Que la mujer se tenía que casar con un varón que sea
como diríamos ahora, un buen partido, ¿no? Que pueda quedarse al cuidado de los hijos, etcétera, etcétera, mientras que el hombre pues sale a trabajar, a traer el dinero. Entonces justamente queda este ámbito público para el hombre y este ámbito privado para la mujer. Sí, pero justo ahorita también recordando y Ujú. analizando cositas, yo creo que en este caso en Aves sin Nido hay como que otro tipo de representación femenina, ¿no? Porque sí hay algo de agencia, ¿no? Si recuerdas, es Marcela quien acude a Lucía, a doña Lucía, para interceder por su esposo, para que hable con las autoridades, para que ya no los estén hostigando, o para que tengan de alguna manera algún respaldo sobre la deuda que tenían con el cura, ¿no? Entonces es Marcela quien lo hace. Y luego está Lucía que justo como tú dices, cita a estas ambas autoridades a su casa y conversa sobre la situación. Entonces, es Lucía que también se lo comenta a su esposo. Entonces hay esta suerte de agencia, quizás desde el ámbito más, no sé, privado, pero como tú dices, privado entre comillas, ¿no? O sea, si bien Marcela no se puede acercar a las autoridades y decirles por favor esto, porque está en desventaja, porque ya con el cura tiene una historia de este tipo de que ha abusado de ella, entonces, y el gobernador pues tampoco no es tan distinto al cura, ¿no? Y por otro lado tenemos a Lucía, que ella, o sea, podría decirse que es el rol femenino más innovador, más, no sé, Más activo más en ese sentido. liberal, Ah, claro. más Ujú. activo, sí, sí, Sí. en la novela, ¿no? Porque sí, sí logra que ambas autoridades se acerquen, acudan a su llamado, si bien la escuchan, pero no consigue tampoco, ¿no? Que cambie la posición de ellos, ¿no? No logra que ellos digan, bueno, sí, ya, vamos a ser más condescendientes o vamos a desligarla de las deudas a los Yupanqui. No logra, Ujú. porque ni bien terminan de esa reunión, el gobernador y el cura pues dicen que ay, esta mujer, ¿no? O sea, hacen una crítica, si bien no lo hacen Ujú. delante de ella, la crítica lo hacen a sus espaldas. Y claramente están diciendo, bueno, no le vamos a hacer caso, ¿no? Claro, ¿no? Y ahí hay dos cosas también que quiero mencionar, ¿no? Uno, o sea, está bien, hasta cierto punto tienen agencia también las mujeres, ¿no? O sea, no estoy diciendo que no, pero también hay que resaltar o destacar el ámbito, ¿no? Justamente Lucía tiene agencia, ¿por qué? Porque es su casa. O sea, ella nunca se le ve casi como que teniendo agencia fuera de, ¿no? Por algo los invita, ¿no? Quien sale en realidad es Fernando, por ejemplo, ¿no? De vez en cuando sale, o al inicio incluso, cuando él no estaba, ¿no? Él estaba trabajando en la mina, pero no se sabe qué estaba haciendo en realidad, ¿no? El espacio público, o sea, queda para el hombre. Y sobre Marcela que dices, claro, ella también, ¿no? Puede ser un poquito más activo incluso que Lucía, porque ella pues va a buscar a Lucía, a Fernando, ¿no? Pero y acá quiero citar justamente, mientras hablabas, estaba buscando y recordando también este artículo que leí de Joan Torres Pou, que es sobre el ángel del hogar y Clorina Mato. Y claro, ella, no, perdón, este artículo menciona que si bien Marcela justamente podría verse un poco más activa que Lucía, su actividad se explica precisamente por su condición de india, ¿no? Y plebeya, que precisamente esa condición la excluye de las convenciones burguesas, ¿no? De pues que debe quedarse en el ámbito privado, que no debe salir de su casa, Eso entonces no aplica mucho con un personaje que se encuentra fuera de estas convenciones, ¿no? Entonces, por ahí también podría ser, ¿no? Podría al menos tratar de explicarse. También algo que, al menos para no acabar el episodio sin mencionarlo, claro, nos estamos centrando en
en la pareja principal de indígenas, que es Marcela y Juan Yupanqui. Sin embargo, en la segunda parte también aparece una segunda pareja de indígenas, ¿no? Que es don Isidro Champi, el campanero, ¿no? A quien se le va a culpar del atentado y todo, que va a ser llevado a juicio. Y su esposa, ¿no? Que, bueno, yo no me acuerdo la verdad su nombre, pero digamos, hay una primera pareja de indígenas y hay otra segunda pareja de indígenas a quienes los Marín en un caso y en el otro los Marín con Manuel deben ayudar, ¿no? Entonces siempre está esta figura de los Marín como los personajes que finalmente tienen el poder de hacer algo con los indígenas. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por habernos escuchado, por haber llegado hasta aquí. Pueden escucharnos en la app de Podbean, en, bueno, Google Podcast, ya no, pero en Spotify, en YouTube. También nos pueden seguir en Instagram y en TikTok. El próximo capítulo será El reino de este mundo, de Alejo Carpentier. Muchas gracias por escucharnos. Adiós. Chao, chao.